El sol del desierto de Arizona caía como martillazos sobre la tierra agrietada, creando ondas de calor que danzaban en el horizonte como espíritus burlones. Era el verano de 1887, y la sequía había convertido el paisaje en un cementerio de cactus marchitos y huesos blanqueados. En medio de esta desolación, un poste de madera carcomida se alzaba como una cruz solitaria, y atado a él, un niño de 8 años luchaba contra las cuerdas que le cortaban las muñecas. Samuel Morrison tenía los labios agrietados y la lengua hinchada. Sus ojos azules, que una vez brillaron con la inocencia de la infancia, ahora reflejaban un terror que ningún niño debería conocer. Las lágrimas se habían secado horas atrás, cuando aún tenía esperanza de que alguien vendría a salvarlo. Ahora solo quedaba el silencio del desierto y el zumbido hipnótico de las moscas que ya comenzaban a rodearlo. «Por favor», murmuró con voz ronca, dirigiéndose a un Dios que parecía haberse olvidado de él. «Por favor, no me dejen aquí». La historia de cómo había llegado a ese lugar era tan cruel como el desierto mismo. 3 días antes, Samuel viajaba con sus padres, Martha y Thomas Morrison, en una carreta hacia California. Thomas era carpintero, un hombre honesto que había vendido todo lo que tenía en Kansas para buscar una nueva vida en el oeste. Martha, una mujer de fe inquebrantable, cantaba himnos mientras remendaba la ropa de su familia bajo la lona de la carreta. «Mira, Samuel», le había dicho su padre, señalando hacia las montañas púrpuras en la distancia. «Allá construiremos nuestro hogar. Tendrás tu propia habitación y tu madre tendrá el jardín que siempre ha soñado». Samuel sonrió entonces, imaginando el futuro que su padre pintaba con palabras. No sabía que en menos de 24 horas ese sueño se convertiría en la pesadilla más terrible. Los bandidos llegaron al amanecer del segundo día. 5 hombres curtidos por el sol y endurecidos por años de violencia, liderados por un hombre llamado Jake Rawlins, cuya sonrisa revelaba dientes podridos y un alma aún más corrompida. No querían solo dinero, querían sangre, diversión, el placer sádico de destruir algo puro. «Bien, bien», había dicho Rawlins, desmontando lentamente de su caballo mientras sus hombres rodeaban la carreta. «¿Qué tenemos aquí? Una familia feliz viajando por mi territorio sin pagar el peaje». Thomas Morrison era un hombre pacífico, pero no cobarde. Se colocó delante de su familia con las manos alzadas. «Señores, no queremos problemas. Pueden llevarse lo que tenemos, pero por favor, dejen ir a mi familia». «¿Dejarlos ir?». Rawlins se rió, un sonido que helaba la sangre. «Pero si apenas comenzamos a divertirnos». Lo que siguió fue demasiado horrible para que un niño de 8 años lo comprendiera completamente. Los gritos de su madre, los golpes sordos, el silencio final. Samuel había cerrado los ojos con fuerza, pero no pudo cerrar los oídos. Cuando todo terminó, solo quedaba el llanto silencioso del niño y la risa cruel de los bandidos. «¿Qué hacemos con el mocoso?», había preguntado uno de los hombres, un tipo delgado con cicatrices en el cuello. «Matémoslo de una vez», sugirió otro. Pero Rawlins tenía una idea diferente, una que reveló la profundidad de su maldad. «No, muchachos, eso sería demasiado fácil. Atémoslo a ese poste allá. Dejemos que el desierto se encargue de él. Será educativo». Y así Samuel Morrison, de 8 años, hijo de padres amorosos, niño que nunca había hecho daño a nadie, fue atado a un poste en medio del desierto, condenado a morir lentamente bajo el sol implacable. Ahora, mientras el segundo día de su tortura llegaba a su fin, Samuel ya no luchaba contra las cuerdas. Sus fuerzas se desvanecían como el agua en la arena. Las alucinaciones comenzaron a visitarlo. Veía a su madre acercándose con un vaso de agua fresca. Escuchaba la voz de su padre llamándolo para cenar. Pero cuando parpadeaba, solo había arena, calor y el silencio mortal del desierto. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de colores que Samuel ya no tenía fuerzas para apreciar. En algún lugar a lo lejos, un coyote aulló, un sonido que atravesó el aire como una profecía de muerte. Las sombras se alargaron y con ellas llegó un frío que contrastaba cruelmente con el calor del día. Fue entonces cuando Samuel lo vio. Al principio pensó que era otra alucinación.
Una figura se movía entre las rocas, silueteada contra el cielo rojizo. Pero esta visión no se desvaneció cuando parpadeó. La figura se acercaba, moviéndose con una gracia que solo podía venir de alguien que había nacido en este desierto. Era un hombre apache, de unos 40 años, con cabello largo y negro, recogido con una banda de cuero. Su rostro estaba marcado por el sol y el tiempo, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda y algo más: compasión. Vestía ropas tradicionales de su pueblo, pero llevaba un rifle moderno en la mano. El apache se detuvo a unos metros del poste, estudiando la escena con ojos que habían visto demasiada crueldad en su vida. Samuel trató de hablar, pero solo salió un gemido ronco de su garganta. «Niño blanco», dijo el apache en inglés entrecortado, su voz profunda y suave como el viento entre las rocas. «¿Quién te hizo esto?». Samuel no pudo responder. Las palabras se habían perdido en algún lugar entre el terror y la deshidratación. Pero sus ojos, esos ojos azules que reflejaban tanto dolor, contaron toda la historia. El apache se acercó lentamente, como si no quisiera asustar a un animal herido. Cuando llegó al poste, sacó un cuchillo curvado de su cinturón. Samuel cerró los ojos, esperando el final, pero en lugar de dolor, sintió la liberación. Las cuerdas se cortaron una por una, y cuando finalmente cayó, el apache lo atrapó en sus brazos fuertes. «Bebé», dijo el hombre, acercando una cantimplora de cuero a los labios del niño. El agua era tibia, pero para Samuel era como el néctar de los dioses. «Despacio, pequeño, despacio». Samuel bebió con avidez, sintiendo cómo la vida regresaba a su cuerpo gota a gota. Cuando finalmente se sintió capaz de hablar, susurró: «Gracias». El apache sonrió, y fue una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. «Soy Aiyana», dijo. Significa flor eterna en mi lengua. Nombre extraño para un guerrero, ¿verdad? Samuel no entendió el humor, pero sintió la bondad en la voz del hombre. «Soy Samuel», logró decir. «Samuel», repitió Aiyana, saboreando el nombre. Nombre fuerte, nombre de superviviente. Aiyana cargó al niño en sus brazos, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba no solo de frío, sino de trauma. Mientras caminaba hacia su campamento temporal, el apache reflexionó sobre el destino que había puesto a este niño en su camino. Aiyana no era un apache cualquiera. Era un hombre que había perdido a su propia familia en una masacre perpetrada por soldados blancos 5 años antes. Su esposa, Itzel, y sus 2 hijos habían muerto defendiendo su aldea. Desde entonces, Aiyana había vivido como un fantasma, vagando por el desierto, cazando solo para sobrevivir, hablando solo con los espíritus de sus ancestros. Pero ahora, sosteniendo a este niño blanco que había sufrido una crueldad similar, Aiyana sintió algo que no había experimentado en años: propósito. «Escúchame, Samuel», dijo mientras caminaba, su voz adquiriendo un tono ceremonial. «Los espíritus te trajeron a mi camino. No fue coincidencia, fue destino». El niño levantó la cabeza, sus ojos azules encontrando los oscuros del apache. «¿Destino?» «Sí», Aiyana asintió. «Mi pueblo cree que cuando salvamos una vida, esa vida se convierte en parte de nosotros. Tú eres ahora Nitsa, mi hijo». Samuel no entendía completamente las palabras, pero sintió su poder. Por primera vez desde la muerte de sus padres, no se sintió completamente solo. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo del desierto, Aiyana llevó a Samuel a un pequeño refugio que había construido entre las rocas. Encendió un fuego y compartió su comida: carne seca, bayas del desierto y más agua preciosa. «Duerme, Nitsa», susurró Aiyana, cubriendo al niño con su propia manta. «Mañana comenzaremos tu nueva vida». Samuel se durmió por primera vez en días, sintiendo el calor del fuego y la protección del hombre que lo había salvado. No sabía que en las montañas circundantes, otros ojos apache habían observado todo lo que había pasado. No sabía que la palabra se estaba extendiendo a través de señales de humo y mensajeros veloces. Aiyana había tomado a un niño blanco como hijo, y en la cultura apache, eso significaba que toda la tribu tenía ahora un nuevo miembro que proteger. Mientras Samuel dormía,
Aiyana se sentó junto al fuego tallando un pequeño amuleto de madera. Sus manos trabajaban automáticamente, pero su mente estaba en otro lugar, recordando las palabras de su abuelo. Cuando la oscuridad amenaza con tragarse la luz, un acto de bondad puede cambiar el curso de las estrellas. El Apache no lo sabía aún, pero había comenzado una cadena de eventos que sacudiría todo el territorio. Los bandidos que habían torturado a Samuel creían que habían cometido el crimen perfecto, pero habían subestimado el poder de la compasión y la fuerza de un pueblo que protege a sus propios. En la distancia, un búho ululó y Aiyana sonrió. Los espíritus aprobaban su decisión. La aurora pintó el desierto de oro y púrpura, pero Samuel Morrison despertó en un mundo completamente diferente al que había conocido. Las primeras sensaciones fueron confusas. El olor a humo de leña, el sonido de agua corriendo sobre piedras, voces que hablaban en un idioma que no comprendía, pero que sonaba como música antigua. Cuando abrió los ojos, vio a Aiyana sentado junto al fuego, preparando una especie de papilla en un recipiente de barro. El Apache había cambiado durante la noche. Ya no era solo el guerrero solitario que lo había salvado, sino algo más profundo, un padre. «Buenos días, Nitza», dijo Aiyana utilizando la palabra Apache que significaba mi hijo. «¿Cómo te sientes?» Samuel se incorporó lentamente, sintiendo cómo su cuerpo protestaba por el trauma de los días anteriores. «Mejor», susurró, aunque su voz aún sonaba ronca. «Señor Aiyana, yo...» «Solo Aiyana», interrumpió el Apache con una sonrisa. «Y no necesitas agradecerme. Un padre no necesita agradecimientos por cuidar a su hijo». Esas palabras tocaron algo profundo en el corazón de Samuel. Desde la muerte de sus padres, se había sentido completamente solo en el mundo. Pero ahora, este hombre que había sido un extraño apenas unas horas antes, le ofrecía algo que creía perdido para siempre: pertenencia. Aiyana le ofreció el recipiente de barro. «Come, es atole de piñón, te dará fuerzas». Samuel probó la papilla dulce, sintiendo cómo el alimento reconfortaba su estómago vacío. Mientras comía, observó a Aiyana con curiosidad. El Apache se movía con una gracia económica. Cada gesto tenía propósito. Sus manos, curtidas por años de supervivencia en el desierto, eran sorprendentemente gentiles cuando tocaba objetos delicados. «Aiyana», dijo Samuel después de un momento, «¿dónde está su familia?» La pregunta golpeó al Apache como un puño invisible. Su rostro se endureció por un momento y Samuel temió haber dicho algo malo. Pero entonces Aiyana suspiró profundamente. «Están con los espíritus», dijo simplemente. «Fueron asesinados por soldados blancos hace 5 inviernos. Mi esposa Itzel, mis hijos Naalnish y Desba, todos». Samuel sintió una punzada de reconocimiento. «Como mis padres». «Sí», Aiyana asintió, «como tus padres. Por eso los espíritus te trajeron a mí. Ambos hemos perdido familia. Ahora podemos ser familia el uno para el otro». Mientras terminaban de desayunar, Aiyana comenzó a enseñarle a Samuel sobre la vida apache. Le mostró cómo leer las señales del desierto, qué plantas eran comestibles, cómo encontrar agua siguiendo el vuelo de los pájaros, cómo moverse sin hacer ruido sobre la arena y las rocas. «El desierto no es nuestro enemigo», explicó Aiyana mientras caminaban por un sendero apenas visible. «Es nuestro maestro. Nos enseña paciencia, resistencia, respeto por la vida. Cada piedra, cada planta, cada criatura tiene una lección que ofrecer». Samuel absorbía cada palabra como una esponja. Por primera vez desde la muerte de sus padres, tenía algo en lo que concentrarse además del dolor. Mientras Aiyana le enseñaba a identificar las huellas de diferentes animales, el niño sintió un pequeño destello de algo que había temido perdido para siempre: esperanza. Pero mientras Samuel aprendía las formas de su nuevo pueblo, otros eventos se desarrollaban en las montañas circundantes. La noticia de que Aiyana había adoptado a un niño blanco se extendía a través de la red de comunicación Apache, como el fuego a través de la hierba seca. En el campamento principal de la tribu, ubicado en un cañón oculto a 30 millas de distancia, el jefe Cochise el Joven, nieto del famoso líder apache del mismo nombre, convocó a un consejo de guerra.
Los ancianos se reunieron en un círculo, sus rostros grabados con la sabiduría y las cicatrices de décadas de conflicto. «Hermanos», dijo Cochise el joven, su voz resonando en las paredes rocosas del cañón. «Aiyana ha tomado a un niño blanco como hijo. Conocen las leyes de nuestra gente. Cuando uno de nosotros adopta a alguien, esa persona se convierte en apache. Debe ser protegida como protegeríamos a cualquier miembro de nuestra tribu». Naiche, un guerrero veterano con cicatrices de batalla cruzando su pecho, se levantó. «Cochise, respeto a Aiyana. Luchó junto a nosotros en muchas batallas. Pero un niño blanco, ¿no traerá esto problemas con los soldados?» «Los soldados ya nos traen problemas», respondió Jerónimo, el legendario líder que había venido desde su propio campamento para asistir al consejo. «Han matado a nuestros hijos, violado a nuestras mujeres, robado nuestras tierras. ¿Qué más pueden hacernos?» Victorio, otro jefe respetado, habló con voz grave. «El corazón de Aiyana ha estado muerto desde que perdió a su familia. Si este niño blanco puede devolverle la vida, entonces los espíritus han bendecido esta unión. Debemos honrarla». El debate continuó durante horas, pero gradualmente se formó un consenso. Los apache eran un pueblo orgulloso y feroz, pero también justo. Si Aiyana había llamado hijo al niño blanco, entonces ese niño era ahora tan apache como cualquiera de ellos. Mientras tanto, Samuel experimentaba su primera lección real sobre la cultura apache. Aiyana lo había llevado a una formación rocosa donde brotaba un manantial natural. Mientras Samuel bebía el agua cristalina, el apache habló en tono solemne. «Nitsa, debo contarte algo importante. Anoche, mientras dormías, hablé con los espíritus. Me dijeron que tu destino no es solo sobrevivir, sino traer cambio. Pero el cambio puede ser peligroso». Samuel levantó la vista, viendo la seriedad en los ojos de Aiyana. «¿Qué tipo de cambio?» «No lo sé completamente», admitió Aiyana. «Pero sé que pronto vendrán otros de mi pueblo. Querrán conocerte, juzgar si eres digno de ser llamado apache. Algunos pueden verte como enemigo por el color de tu piel. Otros pueden verte como hermano por el contenido de tu corazón». «¿Y usted qué ve?», preguntó Samuel, su voz pequeña pero firme. Aiyana sonrió, y en esa sonrisa había décadas de dolor transformándose en esperanza. «Veo a mi hijo». Esa tarde, mientras Samuel practicaba las técnicas de supervivencia que Aiyana le había enseñado, aparecieron los primeros visitantes. 3 guerreros apache emergieron de las rocas como si hubieran sido esculpidos por el viento. Se movían con la gracia letal de depredadores naturales, sus ojos evaluando cada detalle de la escena. El líder, un hombre llamado Mangas, se acercó a Aiyana con respeto, pero también con cuestionamiento en sus ojos. «Hermano», dijo en apache, «hemos venido a ver a tu hijo adoptivo». Aiyana asintió, colocando una mano protectora en el hombro de Samuel. «Mangas, hermanos, les presento a Samuel, Mini Itza. Ha sufrido como nosotros hemos sufrido. Ha perdido familia como nosotros hemos perdido familia. Los espíritus me dijeron que lo protegiera, y así haré». Mangas se acercó a Samuel, estudiando al niño rubio con ojos que parecían ver a través de las apariencias superficiales. «¿Hablas nuestra lengua, niño blanco?». Samuel negó con la cabeza, pero respondió en inglés: «Todavía no, señor, pero Aiyana me está enseñando». Mangas tradujo para los otros guerreros, luego miró de nuevo a Samuel. «Los blancos mataron a mi hermano el invierno pasado. Soldados con uniforme azul y armas brillantes. ¿Por qué debería llamarte hermano?». La pregunta era una prueba, y Samuel lo sabía intuitivamente. Con una madurez que sorprendió a todos los presentes, el niño respondió: «Porque el color de mi piel no eligió matar a su hermano, señor. Fueron los corazones malvados de algunos hombres. Yo también perdí familia por corazones malvados». Aiyana tradujo, y Samuel vio cómo las expresiones de los guerreros se suavizaban ligeramente. Mangas asintió lentamente. «Habla con sabiduría para su edad», dijo, «pero las palabras son viento. Los actos son montañas. Tendrá que probarse». Durante los siguientes días, Samuel fue sometido a pruebas que no sabía que estaba tomando. Los guerreros apache observaban cómo trataba a los animales, cómo compartía la comida,
cómo respondía cuando estaba cansado o frustrado. Más importante aún, observaban cómo Aiyana interactuaba con él y cómo él devolvía esa afección. Una noche, mientras Samuel dormía junto al fuego, Mangas se acercó a Aiyana. «El niño tiene buen corazón», admitió. «Pero hermano, ¿sabes lo que has comenzado? Cuando los blancos descubran que uno de los suyos vive con nosotros, habrá consecuencias». «Que vengan las consecuencias», respondió Aiyana con calma. «He perdido todo lo que amaba una vez. No lo perderé de nuevo». Mangas asintió respetando la determinación de su hermano. «Entonces tendrás el apoyo de la tribu. Cochise el joven ha decidido. Samuel será reconocido como apache. Pero hermano...» «¿Sí? Hay rumores de que los hombres que torturaron al niño todavía están en el territorio. Si eso es cierto, y si descubren que está vivo...» Aiyana sintió una furia fría llenando su pecho. «Que descubran lo que quieran, aprenderán por qué los apache protegen a los suyos». Esa noche, Samuel se despertó por un momento y vio a Aiyana sentado junto al fuego, afilando su cuchillo con movimientos metódicos. Había algo en la postura del apache que le recordó a Samuel la calma antes de la tormenta. «Aiyana», susurró. «Duerme, Nitsa», respondió suavemente. «Estoy aquí. Siempre estaré aquí». Samuel se durmió de nuevo, sintiéndose seguro. No sabía que en las montañas circundantes docenas de guerreros apache habían comenzado a moverse como sombras en la noche. La palabra se había extendido. Uno de los suyos había sido amenazado y la tribu respondería. Mientras tanto, en el pueblo de Tucson, a 100 millas de distancia, Jake Rawlins y sus hombres celebraban en una cantina sucia. Habían gastado el dinero robado de la familia Morrison en whisky y mujeres, creyendo que su crimen había quedado impune. «¿Creen que el mocoso ya esté muerto?», preguntó uno de los bandidos riéndose borracho. «Claro que sí», respondió Rawlins, alzando su vaso. «El desierto no perdona. Brindemos por un trabajo bien hecho». No sabían que a 200 millas de distancia, un niño de 8 años había encontrado una nueva familia y que esa familia estaba preparando una respuesta que cambiaría el curso de la justicia en el territorio. La tormenta se acercaba y llevaba consigo la furia de un pueblo que nunca olvida a los que lastiman a sus hijos. El amanecer del 10º día desde el rescate de Samuel trajo consigo más que luz. Trajo revelación. Aiyana despertó con el sonido de cascos de caballos acercándose, un sonido que cualquier apache experimentado reconocería inmediatamente como problemático. No era el galope rítmico de caballos apache, sino el trotar pesado e irregular de caballos cansados, montados por hombres que no pertenecían al desierto. «Nitsa», susurró Aiyana, despertando suavemente a Samuel. «Debes esconderte entre las rocas. No hagas ruido sin importar lo que veas u oigas». Samuel, que había aprendido a confiar completamente en su padre adoptivo, obedeció sin cuestionamiento. Se deslizó silenciosamente hacia una grieta en las rocas que Aiyana había identificado previamente como escondite de emergencia. Desde su posición oculta, Samuel observó cómo 5 hombres aparecieron en el pequeño campamento. Su corazón se detuvo cuando reconoció la figura que lideraba el grupo. Jake Rawlins, el hombre que había asesinado a sus padres y lo había dejado para morir. Rawlins había envejecido en los días transcurridos desde el crimen. Su rostro estaba más delgado, sus ojos más hundidos, como si el desierto hubiera comenzado a cobrar su precio. Pero su crueldad permanecía intacta, quizás incluso intensificada por la frustración. «Bueno, miren lo que tenemos aquí», dijo Rawlins desmontando de su caballo con arrogancia. «Un apache solitario. Dime, salvaje, ¿has visto a un niño blanco por estos lares?» Aiyana se levantó lentamente, sus movimientos controlados y deliberados. Samuel pudo ver la tensión en cada línea del cuerpo de su padre adoptivo, como un arco preparándose para disparar. «No hablo con asesinos de niños», respondió Aiyana en inglés claro, su voz tan fría como el viento invernal en las montañas. La respuesta sorprendió a Rawlins. «¿Asesinos de niños? ¿De qué demonios hablas, piel roja?» «Hablo de un niño de 8 años atado a un poste para morir bajo el sol». Aiyana dio un paso hacia adelante. «Hablo de padres asesinados mientras su hijo observaba.
Hablo de crueldad que avergüenza incluso a los buitres. Rawlins intercambió miradas con sus hombres. Interesante, muy interesante. Entonces, ¿el mocoso llegó hasta aquí? ¿Dónde está ahora? Muerto, mintió Aiyana sin vacilar. Murió en mis brazos hace 3 días. Pero antes de morir me contó sobre ustedes. Me describió sus rostros, sus voces, sus nombres. La mentira era perfecta, creíble, pero Rawlins era un hombre que había sobrevivido en el territorio matando y desconfiando. Sus ojos se estrecharon mientras estudiaba a Aiyana. ¿Sabes qué creo, piel roja? Creo que mientes, creo que el mocoso está vivo y creo que tú sabes dónde está. Piensa lo que quieras, respondió Aiyana. Los muertos no pueden hablar y los vivos no siempre dicen la verdad. Rawlins se acercó más, su mano descansando en la empuñadura de su pistola. Mira, salvaje, puedo hacer esto fácil o difícil. Dime dónde está el niño y te dejaré vivir. Sigue mintiendo y te haré desear nunca haber nacido. Aiyana sonrió, y fue una sonrisa que no contenía humor, solo promesa de violencia. Inténtalo. Lo que siguió fue una explosión de violencia que duró apenas segundos, pero que cambió todo. Rawlins desenfundó su pistola, pero Aiyana ya estaba en movimiento. Su cuchillo encontró el estómago del bandido antes de que pudiera apuntar completamente. Los otros 4 hombres reaccionaron, pero Aiyana no estaba solo. Como si hubieran surgido de la tierra misma, guerreros apache aparecieron desde todas las direcciones. Mangas emergió de detrás de una roca, su rifle hablando con voz mortal. Otros 2 guerreros se deslizaron como sombras, sus armas encontrando blancos con precisión letal. En menos de 1 minuto, 4 de los 5 bandidos estaban muertos. Solo Rawlins permanecía vivo, sosteniéndose el estómago mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Esto no es posible, murmuró cayendo de rodillas. Éramos 5 contra 1. Nunca fue 5 contra 1, dijo Aiyana, acercándose al hombre herido. Fue 5 contra toda una tribu. Tocaste a uno de nuestros hijos. Rawlins levantó la vista, sus ojos llenos de dolor y una comprensión tardía. El niño está vivo. El niño está vivo, confirmó Aiyana, y ahora es apache. Y los apache protegen a los suyos. Desde su escondite, Samuel observaba la escena con emociones contradictorias. Parte de él se sentía satisfecho al ver a los hombres que habían matado a sus padres recibir justicia, pero otra parte, la parte que había sido criada por padres bondadosos, se sentía perturbada por la violencia. Rawlins tosió, escupiendo sangre. Maté a muchos de ustedes en mis días, mujeres, niños, ancianos. ¿Por qué este niño es diferente? Porque este niño es mío, respondió Aiyana simplemente, y porque su dolor se convirtió en mi dolor, su familia se convirtió en mi familia, su sangre se convirtió en mi sangre. Rawlins intentó hablar de nuevo, pero la vida se escapaba de él como agua a través de arena. Sus ojos se vidriaron, y el hombre que había causado tanto sufrimiento finalmente encontró el silencio eterno. Aiyana se arrodilló junto al cuerpo, no por respeto, sino para tomar algo del cinturón del bandido. Una cadena de oro que había pertenecido a Thomas Morrison. Era lo único que quedaba de la familia original de Samuel, y Aiyana sabía que el niño debería tenerlo. «Nitza», llamó suavemente, «puedes salir ahora. Ha terminado». Samuel emergió de su escondite, temblando no de frío, sino de emociones conflictivas. Se acercó lentamente a Aiyana, evitando mirar directamente a los cuerpos. «¿Estaban buscándome?», preguntó con voz pequeña. «Sí», respondió Aiyana tomando al niño en sus brazos, «pero ya no pueden lastimarte, nunca más». Mangas se acercó, limpiando la sangre de su cuchillo. «Hermano, esto solo es el comienzo. Cuando los blancos descubran que 5 de los suyos han muerto, habrá consecuencias». «Que vengan las consecuencias», respondió Aiyana, pero Samuel detectó una nota de preocupación en su voz. Esa noche, mientras los cuerpos de los bandidos eran enterrados en tumbas poco profundas, más por practicidad que por respeto, Samuel se sentó junto al fuego con Aiyana. El apache le entregó la cadena de oro. «Esto era de tu padre», dijo gentilmente.
Debes tenerlo para recordar de dónde vienes. Samuel tomó la cadena con manos temblorosas. Era un reloj de bolsillo simple, pero había sido el orgullo de Thomas Morrison. Gracias, susurró. Nitza, dijo Aiyana después de un momento. Debes entender algo. Lo que pasó hoy cambiará las cosas. Los blancos vendrán buscando venganza, no justicia. Pueden venir soldados, pueden venir más bandidos, pueden venir colonos armados. Todos creerán que tienen derecho a lastimarnos por protegerte. Samuel levantó la vista, viendo el peso de la decisión en los ojos de Aiyana. ¿Se arrepiente de haberme salvado? Nunca, respondió Aiyana sin vacilar. Pero quiero que entiendas el costo. Mi pueblo pagará un precio por llamarte hijo. Y lo pagarán gladiamente, porque esa es nuestra forma. Pero tú debes ser digno de ese sacrificio. ¿Cómo puedo ser digno?, preguntó Samuel. Convirtiéndote en puente, respondió Aiyana, entre tu pueblo y el mío, entre el odio y la comprensión, entre la guerra y la paz. Esa noche Samuel durmió inquieto, sus sueños llenos de imágenes de violencia y sangre. Pero también soñó con algo más, una visión de él mismo como un hombre adulto, de pie entre dos mundos, ayudando a traducir no solo palabras, sino corazones. Mientras tanto, en el pueblo de Tucson, la noticia de la muerte de Rawlins y sus hombres se extendió como fuego salvaje. El sheriff Jim Morrison, sin relación con Samuel, convocó a una reunión de emergencia en la cantina principal. Señores, dijo, dirigiéndose a una multitud de colonos, comerciantes y rancheros. 5 hombres blancos han sido masacrados por los Apache. No importa qué crímenes puedan haber cometido Rawlins y sus hombres, no podemos permitir que los salvajes crean que pueden matarnos con impunidad. Un ranchero llamado Bill Hendricks se levantó. Sheriff, escuché que Rawlins había matado a una familia entera, incluyendo a un niño. Si los Apache los mataron por eso, yo digo que se lo merecían. Eso no es el punto, gritó el sheriff. El punto es que los salvajes están matando blancos. Si no respondemos, será una masacre tras otra. En la parte trasera de la cantina, un hombre mayor llamado Dr. William Parker se levantó lentamente. Era el médico del pueblo, un hombre respetado por su sabiduría y su experiencia. Sheriff, dijo con voz calmada, antes de enviar una partida de linchamiento, tal vez deberíamos investigar qué realmente pasó. Los Apache no suelen atacar sin provocación. ¿Provocación? El sheriff se rió amargamente. Doctor, son salvajes. La provocación es estar vivos. Dr. Parker negó con la cabeza. He vivido en este territorio durante 20 años. He tratado tanto a blancos como a Apache. Son un pueblo de honor, con sus propias leyes y costumbres. Si mataron a esos hombres, fue por una razón. La multitud se dividió en 2 facciones, aquellos que querían venganza inmediata y aquellos que querían más información. Pero la sed de sangre era más fuerte que la sed de justicia. «Mañana al amanecer», gritó el sheriff, «cualquier hombre que sepa disparar encuentre conmigo. Vamos a enseñar a estos salvajes una lección que nunca olvidarán». 3 días después, una fuerza de 30 hombres armados se dirigió hacia el desierto, siguiendo las huellas dejadas por los caballos de Rawlins. Estaban sedientos de venganza, pero no tenían idea de que estaban cabalgando hacia una trampa. Los Apache habían estado observando el pueblo desde la masacre. Sabían que vendría una respuesta, y se habían preparado. Cochise el joven había reunido a más de 100 guerreros, todos decididos a proteger a su nuevo hermano blanco. «Hermanos», dijo Cochise el joven a sus guerreros reunidos, «los blancos vienen con armas y odio, pero nosotros tenemos algo más poderoso, justicia. Defendemos a un niño inocente, defendemos a uno de los nuestros. Los espíritus están con nosotros». Manga se acercó al jefe. «Cochise, podríamos evitar esta batalla, podríamos entregar al niño». «Nunca». La voz de Cochise el joven resonó en el cañón. Aiyana llamó hijo a ese niño. Ese niño es ahora Apache. Moriremos antes de entregarlo. Un murmullo de aprobación se extendió entre los guerreros. Habían tomado su decisión. Mientras tanto, Samuel había sido llevado al campamento principal de la tribu para su protección. Era la primera vez que veía la sociedad Apache en su totalidad,
y quedó asombrado por la complejidad y la belleza de su nueva cultura. Las mujeres apache lo recibieron con curiosidad pero también con calidez. Una anciana llamada Nalin, que había perdido a su propio nieto en una batalla contra los soldados, tomó a Samuel bajo su protección especial. «Niño de ojos azules», le dijo en apache, que Samuel estaba comenzando a entender. «Tienes el corazón de un guerrero, pero la gentileza de un curandero. Serás especial entre nuestro pueblo». Samuel fue presentado a otros niños apache, y aunque al principio hubo cierta timidez por ambas partes, pronto se hizo evidente que los niños son niños sin importar su color de piel. Jugaron, corrieron, rieron, y Samuel comenzó a sentir algo que no había experimentado desde la muerte de sus padres: normalidad. Pero la normalidad era una ilusión. En la distancia, las columnas de humo se alzaban contra el cielo, señales de que los guerreros apache se preparaban para la batalla. Ayanna encontró a Samuel esa noche, sentado junto a un fuego con otros niños, escuchando las historias de los ancianos. El apache se acercó a su hijo adoptivo con expresión seria. «Nitsa», dijo suavemente, «debo irme por un tiempo. Los blancos vienen y debo estar con mis hermanos guerreros». Samuel sintió un frío súbito en el estómago. «¿Va a pelear?» «Voy a proteger», corrigió Ayanna. «A protegerte a ti, a proteger a nuestra familia, a proteger nuestro modo de vida». «Pero, ¿y si no regresa?» Ayanna se arrodilló junto a Samuel, tomando las manos del niño en las suyas. «Nitsa, escúchame. Pase lo que pase, siempre serás mi hijo. Siempre serás apache, y este pueblo siempre te protegerá. Pero más importante aún, tú debes recordar siempre quién eres, un puente entre dos mundos». «No entiendo», susurró Samuel. «Algún día entenderás», respondió Ayanna. «Algún día, cuando seas hombre, tendrás que elegir. Puedes usar tu posición única para traer paz, o puedes dejar que el odio consuma todo. Yo creo que elegirás la paz». Esa noche, Samuel se despertó con el sonido de guerreros preparándose para la batalla. A través de la abertura de la tienda, vio a Ayanna pintándose la cara con colores de guerra, transformándose de padre protector a guerrero letal. «Ayanna», llamó suavemente. El apache se acercó. «¿Qué pasa, Nitsa?» «Tenga cuidado», susurró Samuel. «No quiero perder otra familia». Ayanna sintió que su corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. «No me perderás», prometió. «Pero si algo me pasa, recuerda, el amor nunca muere, solo cambia de forma». Al amanecer, los guerreros apache partieron hacia lo que se convertiría en una de las batallas más decisivas en la historia del territorio. Pero no era solo una batalla por territorio o venganza, era una batalla por el alma de un niño de 8 años y por la posibilidad de que dos mundos pudieran coexistir. Samuel observó desde la entrada del campamento mientras su padre adoptivo desaparecía en la distancia, montado en un caballo pinto, llevando consigo no solo armas, sino las esperanzas de un futuro diferente. El destino del territorio y el destino de Samuel Morrison ahora descansaba en las manos de hombres que habían elegido la violencia como lenguaje, pero en el corazón de ese niño apache de ojos azules crecía una semilla de algo más poderoso que la guerra, la esperanza de que el amor pudiera triunfar sobre el odio. La batalla que se avecinaba determinaría no solo quién viviría y quién moriría, sino qué tipo de mundo heredaría Samuel Morrison, uno dividido por el odio o uno unido por la comprensión. 20 años después, el sol de Arizona se alzaba sobre el próspero pueblo de Esperanza, un asentamiento que no había existido en los mapas 2 décadas antes. Las calles de tierra se habían convertido en senderos empedrados, y donde una vez solo había cactus y rocas, ahora se alzaban edificios de adobe y madera que representaban un milagro de coexistencia. Samuel Morrison Ayanna había adoptado legalmente ambos nombres, cabalgaba por la calle principal, saludando tanto a colonos blancos como a familias apache que habían hecho del pueblo su hogar. A los 28 años, era un hombre imponente, alto, de hombros anchos, con cabello castaño, que llevaba trenzado al estilo apache, pero ojos azules que reflejaban la sabiduría de dos mundos.
Como juez de paz del condado, Samuel había pasado las últimas 2 décadas construyendo algo que muchos habían creído imposible, una comunidad donde apache y blancos vivían, trabajaban y prosperaban juntos. Pero el camino hasta ese momento había sido largo y ensangrentado. La batalla de Cañón del Águila, como llegó a conocerse, había durado 3 días y había cambiado el curso de la historia del territorio. Cuando el humo se desvaneció, 30 hombres blancos yacían muertos, pero también 20 guerreros apache, incluyendo algunos de los mejores amigos de Samuel. Aiyana había sobrevivido, pero llevaba una cicatriz desde la sien hasta la mandíbula que le recordaba el precio de la justicia. La victoria apache había sido completa, pero también había sido el último gran conflicto entre los 2 pueblos en la región. Samuel desmontó frente al juzgado, un edificio que él mismo había diseñado combinando arquitectura estadounidense con elementos apache. Adentro lo esperaba su primer caso del día, una disputa sobre derechos de agua entre un ranchero blanco y una familia apache. «Buenos días, juez Morrison», dijo María Elena Vázquez, su secretaria, una mujer mexicana que había llegado al pueblo 5 años antes, huyendo de la violencia en el sur. «Los señores Hendricks y Naiche están esperando». Samuel asintió, ajustándose la chaqueta formal que llevaba sobre una camisa tradicional apache. Era un símbolo de su posición única, un pie en cada mundo, sirviendo como traductor no solo de idiomas, sino de culturas. Bill Hendricks, el ranchero que había apoyado la venganza 2 décadas antes, ahora era un hombre mayor, encorvado por los años, pero con ojos que habían aprendido respeto. Naiche, el guerrero apache que una vez había cuestionado la adopción de Samuel, se había convertido en uno de sus más fuertes aliados. «Caballeros», dijo Samuel, tomando asiento detrás de su escritorio. «Entiendo que tienen un desacuerdo sobre el acceso al arroyo cristalino». Hendricks habló primero. «Juez, mi ganado ha bebido de ese arroyo durante 15 años. Ahora Naiche dice que su gente tiene derechos ancestrales sobre el agua». «No digo que no pueda usar el agua», respondió Naiche en inglés fluido. «Digo que debe compartirla. El arroyo es sagrado para mi pueblo desde antes de que los blancos llegaran a esta tierra». Samuel escuchó a ambos lados, pero ya conocía la solución. Durante 2 décadas, había desarrollado un sistema único de justicia que combinaba la ley estadounidense con las tradiciones apache de resolución de conflictos. «Señores», dijo finalmente, «propongo una solución. Señor Hendricks, usted puede continuar llevando su ganado al arroyo, pero solo durante las horas de mañana. Naiche, su gente tendrá acceso completo durante las tardes y noches para ceremonias y uso doméstico. Además, ambos trabajarán juntos para mantener el arroyo limpio y protegido». Era una solución que requería cooperación, no separación. Ambos hombres se miraron, luego asintieron lentamente. «Además», continuó Samuel, «propongo que cada mes las familias de ambos lados se reúnan para una comida comunitaria junto al arroyo, para que sus hijos crezcan conociéndose, no temiéndose». Hendricks extendió su mano a Naiche. «Acepto, si él acepta». Naiche tomó la mano. «Acepto. Mis nietos deben conocer a todos sus vecinos». Después de que los hombres se fueran, Samuel se permitió un momento de satisfacción. Cada pequeña victoria como esta era un paso hacia el mundo que había soñado, un mundo donde el color de la piel no determinaba el destino de una persona. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante». La puerta se abrió y entró Aiyana, ahora de 60 años pero aún fuerte, su cabello gris trenzado con cuentas de honor. La cicatriz en su rostro había desaparecido con el tiempo, pero sus ojos mantenían la misma gentileza que Samuel recordaba de su infancia. «Nitza», dijo Aiyana usando el término de cariño que nunca había abandonado. «Vengo a invitarte a cenar. Itzel ha preparado tu guiso favorito». Samuel sonrió. Itzel era la segunda esposa de Aiyana, una mujer apache que había llegado al pueblo 10 años antes. No había reemplazado a la primera Itzel en el corazón del guerrero, pero había traído nueva vida y amor. Tenían 2 hijos juntos, y Samuel los amaba como hermanos menores. «Claro», respondió Samuel, «pero primero tengo una reunión con el nuevo ministro. Parece que algunos de los colonos más recientes están
preocupados por nuestra forma de hacer las cosas. Aiyana frunció el ceño. ¿Qué tipo de preocupaciones? Las usuales. Creen que estamos siendo demasiado blandos con los apache, que un juez no debería tener sangre india, aunque sea adoptiva. ¿Y qué les dirás? Samuel se levantó caminando hacia la ventana que daba a la calle principal. Afuera, vio a niños apache y blancos jugando juntos, a comerciantes de ambas culturas intercambiando bienes, a familias mixtas caminando sin temor. Les diré la verdad, respondió, que este pueblo existe porque elegimos la justicia sobre la venganza, que somos prósperos porque elegimos la cooperación sobre el conflicto, y que si no les gusta, pueden mudarse a otro lugar. Una hora después, Samuel se encontraba frente a un grupo de 15 hombres blancos en la iglesia local. El ministro, un hombre llamado Reverendo Thompson, había llegado apenas un mes antes desde el este y traía consigo ideas que Samuel reconocía como peligrosas. «Juez Morrison», dijo Thompson, un hombre delgado con ojos fríos, «apreciamos su servicio a esta comunidad, pero algunos de nosotros sentimos que es hora de un cambio hacia un liderazgo más tradicional». ¿Tradicional? Samuel se recostó en su silla. ¿Se refiere a un liderazgo que excluya a la mitad de la población del pueblo? Me refiero a un liderazgo que ponga los intereses de la gente civilizada primero, respondió Thompson. El silencio que siguió fue tenso. Samuel estudió los rostros de los hombres presentes. Algunos evitaban su mirada claramente incómodos. Otros lo miraban con desafío abierto. «Caballeros», dijo Samuel finalmente, «permítanme contarles una historia. Hace 20 años, un niño de 8 años fue atado a un poste en el desierto para morir. Ese niño era yo. Los hombres que me hicieron eso creían que la crueldad era fuerza, que la violencia era justicia». Se levantó, caminando lentamente frente al grupo. «Un apache llamado Aiyana me salvó, no porque fuera apache, sino porque era humano. Me adoptó no porque fuera blanco, sino porque era un niño que necesitaba amor». «Es una historia conmovedora», interrumpió Thompson, «pero no cambia el hecho de que usted está permitiendo que los salvajes...» «¡Cuidado!». La voz de Samuel cortó el aire como un látigo. «Ese salvaje es mi padre. Esos salvajes son mi familia, y esta comunidad próspera existe porque aprendimos que la humanidad no tiene color de piel». Un hombre mayor en la parte trasera se levantó. Era Dr. Parker, ahora con 80 años pero aún activo. «Reverendo Thompson, he vivido aquí desde antes de que este pueblo existiera. He visto guerra, he visto odio, he visto muerte, pero en los últimos 20 años he visto algo más, esperanza. Este joven ha construido algo que nadie creía posible». «Es antinatural», gritó Thompson. «Blancos e indios no pueden vivir juntos». «Entonces explique esto». Samuel caminó hacia la ventana abriéndola. Los sonidos del pueblo entraron. Niños riendo, comerciantes negociando, música mezclando instrumentos apache y estadounidenses. «Ese es el sonido de la paz», dijo Samuel. «Ese es el sonido de la prosperidad. Ese es el sonido de un futuro donde mis hijos y los hijos de ustedes no tendrán que elegir entre odio y amor». Thompson se levantó abruptamente. «Esta discusión no ha terminado, Morrison. Hay otros que comparten mis sentimientos, muchos otros. Estoy seguro de que los hay», respondió Samuel calmadamente. «Pero, reverendo, recuerde esto. Esta comunidad se construyó sobre la idea de que todos los hombres son iguales a los ojos de Dios. Si su versión de cristiandad no incluye esa verdad, entonces tal vez sea usted quien necesite encontrar un nuevo hogar». Después de que los hombres se fueran, Samuel se quedó solo en la iglesia. Se arrodilló frente al altar simple, como había hecho muchas veces durante los últimos años. Su fe había evolucionado, combinando las enseñanzas cristianas de sus padres biológicos con la espiritualidad apache que había aprendido de Aiyana. «Dios», susurró, «dame fuerzas para construir puentes donde otros quieren construir muros». Esa noche, en la casa de Aiyana, Samuel se sentó alrededor del fuego con su familia adoptiva. Itzel sirvió el guiso tradicional, mientras los niños pequeños jugaban cerca. Aiyana observó a Samuel con ojos conocedores.
Hubo problemas hoy, dijo. No era una pregunta. Los mismos de siempre, respondió Samuel. Miedo, ignorancia, odio disfrazado de tradición. ¿Y qué harás? Samuel tomó un sorbo de su bebida, una mezcla de té apache y café estadounidense que había inventado años atrás. Lo mismo que siempre, mantener la paz, proteger a nuestra familia, construir un mundo mejor. Nitsa, dijo Aiyana suavemente, hay algo que debes saber. Han llegado noticias de la capital territorial. Quieren nombrarte juez del Tribunal Superior. Sería un gran honor. Samuel se quedó en silencio por un momento. Y dejar esperanza. Podrías hacer mucho bien en la capital, ayudar a más gente, cambiar más corazones. Pero Esperanza es mi hogar, respondió Samuel. Aquí está mi familia, aquí está mi trabajo. Aiyana sonrió. Esa es la respuesta que esperaba. Pero Nitsa, debes entender que tu verdadero trabajo no es ser juez. Tu verdadero trabajo es ser símbolo. Eres la prueba de que dos mundos pueden coexistir. 2 semanas después, Samuel estaba presidiendo el Festival Anual de Esperanza, un evento que había iniciado 10 años antes para celebrar la diversidad de la comunidad. Música apache se mezclaba con fiddles irlandeses. Comida mexicana compartía mesa con guisos tradicionales estadounidenses y niños de todos los colores jugaban juntos bajo el mismo cielo. Estaba observando la celebración desde una pequeña plataforma cuando vio algo que lo hizo sonreír. Bill Hendricks enseñando a los niños apache a montar lazo, mientras Naiche mostraba a los niños blancos cómo hacer arcos tradicionales. ¿Satisfecho con tu obra?, preguntó una voz detrás de él. Samuel se volvió para ver a una mujer joven de cabello castaño y ojos verdes. Era Catherine Walsh, la nueva maestra del pueblo, que había llegado desde Boston 6 meses antes. «Todavía hay mucho trabajo por hacer», respondió Samuel. «Pero sí, estoy satisfecho». Catherine se acercó más. «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto. ¿Alguna vez te sientes dividido? ¿Como si no pertenecieras completamente a ningún mundo?» Samuel la miró con nueva comprensión. «Todos los días. Pero he aprendido que no pertenecer completamente a ningún mundo significa que puedo servir de puente entre ambos». «¿Y eso no es solitario?» «A veces», admitió Samuel. «Pero entonces veo esto», señaló hacia la celebración, «y recuerdo que la soledad es pequeña comparada con el propósito». Catherine sonrió. «Esa es una perspectiva hermosa». «¿Y tú?», preguntó Samuel. «¿Qué te trajo desde Boston a un pueblo en medio del desierto?» «La misma cosa que te mantiene aquí, creo. La creencia de que podemos hacer el mundo un poco mejor, una persona a la vez». Mientras el sol se ponía sobre Esperanza, Samuel Morrison Aiyana observó su comunidad con ojos llenos de esperanza. Había comenzado como un niño abandonado para morir. Había sido salvado por la bondad de un extraño y había crecido para convertirse en símbolo de lo que era posible cuando las personas elegían el amor sobre el odio. El festival continuó hasta altas horas de la noche, con historias compartidas alrededor de fogatas, canciones cantadas en múltiples idiomas y promesas hechas para un futuro mejor. Samuel se quedó hasta el final, como siempre hacía, asegurándose de que todo estuviera bien. Cuando finalmente regresó a su casa, encontró a Aiyana esperándolo en el porche. «Fue un buen día», dijo el anciano apache. «Fue un buen día», acordó Samuel, sentándose junto a su padre adoptivo. «Nitsa, ¿sabes cuál es mi mayor orgullo?» «¿Qué?» «No es que te convertiste en juez, no es que construiste este pueblo, es que nunca olvidaste quién eres, un niño que fue salvado por amor y que decidió salvar a otros con el mismo amor». Samuel sintió lágrimas en sus ojos. «Gracias, padre, por todo». «No me agradezcas», respondió Aiyana. «Agradece a los espíritus que te pusieron en mi camino. Agradece a tus padres que te criaron con bondad. Agradece a tu propia alma, que eligió la luz sobre la oscuridad». Mientras las estrellas aparecían sobre Esperanza, Samuel Morrison Aiyana se permitió un momento de satisfacción completa. Había tomado la crueldad más terrible, un niño abandonado para morir, y la había transformado en algo hermoso, una comunidad donde todos los hijos de Dios podían vivir en paz. Su historia no había terminado.
Todavía había corazones que cambiar, puentes que construir, futuros que crear. Pero esa noche, en ese momento, había paz. Y la paz, Samuel había aprendido, no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. En el horizonte, las montañas se alzaban como guardianes silenciosos, protegiendo a un pueblo que había aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por el amor. Y en el corazón de ese pueblo, un niño apache de ojos azules había encontrado su hogar no en un lugar, sino en una idea, que la bondad, sin importar cuán pequeña, puede cambiar el mundo. 50 años después, cuando Samuel Morrison Ayllana murió a los 78 años, más de 1000 personas asistieron a su funeral. Blancos, apache, mexicanos y personas de todas las culturas que habían encontrado hogar en Esperanza vinieron a honrar al hombre que había demostrado que el amor era más fuerte que el odio. Su tumba, colocada en una colina con vista al pueblo, lleva una inscripción simple en 3 idiomas, inglés, apache y español. Dice: aquí yace un puente entre mundos, un hijo de 2 pueblos, un constructor de paz. Pero su verdadero legado no está en la piedra, sino en las generaciones de niños que crecieron en esperanza, aprendiendo que la diversidad es fortaleza, que la compasión es poder y que un solo acto de bondad puede cambiar el curso de la historia. El pueblo de Esperanza todavía existe, ahora una pequeña ciudad próspera que es estudiada por académicos como ejemplo de coexistencia exitosa. Y en el juzgado, todavía cuelga un retrato de Samuel Morrison Ayllana, recordando a todos que la justicia verdadera no conoce color de piel, solo la verdad del corazón humano. Su historia se convirtió en leyenda, pasada de generación en generación, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer y que a veces las crueldades más terribles pueden convertirse en las bendiciones más grandes. Como dijo una vez Ayllana, los espíritus trabajan de maneras misteriosas, transformando el sufrimiento en sabiduría, el odio en amor y la desesperación en esperanza. Y en el desierto de Arizona, donde una vez un niño fue atado a un poste para morir, ahora se alza una comunidad que es testimonio del poder redentor del amor humano.